Y para empezar, quiero iniciar la clase con una cita de Eduardo Galeano, el señor Eduardo Galeano, que escribió uno de sus más famosos libros y de sus últimos libros antes de su muerte, en abril del 2015, pues Los hijos de los días. Tiene una historia para cada día, tiene una historia, o mejor, 366 historias, que pues también los podemos leer día a día. Para el día 22 de la Tierra, que precisamente es el Día de la Tierra, nos dijo esto. Einstein dijo alguna vez, si las abejas desaparecieran, ¿cuántos años de vida le quedaría a la Tierra? ¿4? ¿5? Sin abejas no hay polinización, y sin polinización no hay plantas, ni animales, ni gente. Lo dijo en rueda de amigos. Los amigos se rieron, él no. Y ahora resulta que en el mundo hay cada vez menos abejas. Y hoy, Día de la Tierra, vale la pena advertir que eso no ocurre por voluntad divina ni maldición diabólica, sino por el asesinato de los montes nativos y la proliferación de los bosques industriales, por los cultivos de exportación que prohíben la diversidad de la flora, por los venenos que matan las plagas y de paso matan la vida natural, por los fertilizantes químicos que fertilizan el dinero y esterilizan el suelo, y por las radiaciones de algunas máquinas que la publicidad impone a la sociedad de consumo. Eduardo Galeano, Los hijos de los días, abril 22. Con esto quiero iniciar con el estudio de la literatura universal, uno de los temas más apasionantes, porque es que uno va a lograr entender que a través de los libros, a través del papel, a través de la imprenta, ¿sí? A través de las páginas, a través de los puntos suspensivos, de los puntos eh, ortográficos, de las letras, de las palabras, se va a lograr transmitir por décadas, por siglos, incluso por milenios, todos aquellos acontecimientos y todas aquellas acciones que el ser humano fue desarrollando con el paso del tiempo. Es así como la literatura juega un papel muy importante para poder entender cada una de las cosas y cada una de las características de las poblaciones que nos predecesieron, ¿sí? O que nos precedieron. Es así como la literatura se puede decir que es uno de los inventos más importantes de toda la historia de la humanidad. Y es que la literatura universal hace referencia a una lectura en conjunto de los grandes movimientos literarios, de las obras y autores más representativos de la cultura occidental, lo que proporcionará una visión más comprensiva, amplia y profunda del discurso literario como fenómeno universal. La literatura es inherente al hombre, inherente a la humanidad, y es a través de los años, a través desde por allá, desde el 3500. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto que se inventó la escritura cuneiforme por los sumerios? Los textos literarios son la expresión artística de concepciones ideológicas y estéticas que representan a una época. Por eso les decía que uno leyendo puede transportarse a otra época, a otro espacio, a otro tiempo. Son parte esencial de la memoria cultural, porque es que por estos días casi no se tiene memoria, y artística de la humanidad y de su forma de interpretar el mundo. A través de las lecturas, uno entiende y uno interpreta lo que pasó, lo que aconteció, ¿sí? Y gracias a la literatura universal tenemos, por ejemplo, la mayor cantidad de películas y la mayor cantidad de textos no continuos que nos eh, llegan hasta nuestros días. ¿Listo? Acá les dejé las imágenes de unos de los textos más representativos de toda la historia de la humanidad, haciendo casi que un viaje temporal, porque tenemos acá, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea de Homero, tenemos a Hamlet de William Shakespeare, tenemos De la Tierra a la Luna de Julio Verne, uno de los que fomentaría
uno de los que fomentaría la ciencia ficción en la literatura y que casi que cumpliría la función de profeta, porque a través de sus escritos se van a ver cosas que tiempo después serían viables y que en su época no lo serían tanto. Y por último, tenemos a un representante de nuestra literatura de nuestro país, Gabriel García Márquez, con 100 años de soledad, el libro que le mereció el Premio Nobel de Literatura. Vamos a entender los periodos. Los periodos son un poco extensos, un poco complejos, pero la mejor manera que encontré para poderlos explicar es a través de una línea temporal. Entonces, vamos a entrarnos en el estudio. Fíjense, acá, en el 3500 a.C., ¿se acuerdan que los sumerios inventaron la escritura por allá en la antigua Mesopotamia? Con la necesidad de contar, bueno, primero, con la invención de la agricultura, con la recolección, ¿sí? Con la necesidad de comercio, con la necesidad de recolectar y de llevar la contabilidad de todos los excesos y los excedentes que ellos tenían con respecto a la agricultura, nace la escritura cuneiforme, ¿listo? A partir de ahí, lo que venga es progreso, porque ya se pudo tener recorte y se pudo tener aspectos escritos y codificados de todo lo que acontecía al hombre y todo lo que pasaba en la vida de la humanidad, ¿listo? Ahora vamos a entrarnos justamente acá, en el siglo XIII a.C., pues ya en el año 1200, 1250 a.C., y hasta el siglo V a.C., ya en el año 400 a.C., porque es que se va a desarrollar lo que conocemos como la literatura antigua. Esta literatura se va a desarrollar en la India, ¿listo? Y van a generarse en esta parte del mundo, gracias a la cultura india, los primeros textos literarios que la humanidad conociera nunca jamás. Esos textos serían el Mahabharata y el Ramayana. En estos textos se podía generar cierto entendimiento en cuanto al origen del hombre y de la mujer, en cuanto a su relación con el paso del tiempo, desde la perspectiva hindú. Los hindús van a generar y van a poder plasmar en estos textos tanto el género de la épica como el género de la epopeya, que serían de los primeros géneros literarios que se van a consolidar y que se van a inventar en cuanto a la humanidad. ¿Listo? Algo que quiero que tengan en cuenta es que ni la literatura universal, ni la literatura antigua, ni la clásica, ni la medieval son géneros de literatura. No, no, no. Son periodos, como lo vamos a ver después. Ni el romanticismo, ni el realismo, ni el vanguardismo, ni el boom latinoamericano van a ser géneros, ¿listo? Ni corrientes. No, 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 no. Ellos son periodos de la literatura universal, ¿listo? Dentro de esos periodos se van a desarrollar los géneros, como el que vemos acá, el de la épica y de la epopeya. Ahora vamos a ubicarnos en el siglo V a.C. hasta el siglo X, o sea, 10 siglos después. Acá, en Grecia y en Roma, en las civilizaciones que vimos el lunes, porque es que estas civilizaciones van a ser las que inician este proceso en Occidente, este proceso de poder codificar todos los cuentos, todo lo que ellos podían, todo lo que les acontecían en sus días, y van a desarrollar también el género de la épica y el género de la epopeya, que se ven ampliamente marcados y remarcados en estas dos grandes en estos dos grandes epopeyas, estas dos grandes épicas, que serían la Ilíada y la Odisea, por un señor que se cree y se duda, pues hasta ahora todavía se duda si existió y si fue él precisamente el que las escribió, la Ilíada y la Odisea, que nos cuenta la historia de la antigua Troya, que hasta el siglo pasado se comprobó su existencia y se comprobó que verdaderamente existió, y sería Homero el que se encargara de contar lo que
de contar acá en el siglo V antes de Cristo, V antes de Cristo, lo que ocurrió en el siglo XIII, porque Troya es mucho, mucho más antes de Homero. Homero lo que hizo fue codificar los relatos orales, todo lo que pasaba de boca en boca, todo ese reguero de siglos, hasta que él decidió pues escribirlos. ¿Qué nos cuenta la Ilíada de la Odisea? Pues nos cuenta en el máximo esplendor lo que sería el género de la épica y el género de la epopeya. El género de la épica y de la epopeya nos cuentan relatos de héroes, ¿sí? Nos cuentan cómo eran los héroes y qué aconteció precisamente en ellos para poder dar origen a una civilización, para poder dar origen a un pueblo o para poder saldar cuentas. Lo que voy a hacer ahorita es contarles un poco, resumirles un poco lo que sería, lo que nos contaría Homero en la Ilíada de la Odisea. La Ilíada de la Odisea serían pues los textos más importantes de la antigua Grecia. Nos cuenta cómo se sepultó Troya, ¿sí? Cómo se sepultó Troya con el paso del tiempo. Porque es que resulta que por allá, en el siglo III a.C., ¿recuerdan las civilizaciones que le dieron origen a la antigua Grecia? Pues eran los micenas y los minoicos. Para los micenas, específicamente desarrollados en la isla de Creta, se van a generar distintos pueblos y cada pueblo va a tener un rey, va a tener un reino específico y para los micenas nos cuenta la Ilíada que estaba un rey llamado Menelao y su hermano Agamenón. Menelao va a tener una esposa hermosa, que era la mujer más hermosa de toda Grecia, de todo el mundo en esa época, que se llamó Helena. ¿Listo? Resulta que los micenas tenían cierto recelo para con los troyanos y deciden generar una especie de tregua. Es así como Héctor y Paris, príncipes de Troya, van a ir por labores diplomáticas hasta la isla de Creta a pactar una tregua con Menelao y con Agamenón para no agredirse entre esos pueblos, ¿listo? Es así como en ese transcurso, en esos viajes, Paris se va a enamorar de Helena y Helena se va a enamorar de Paris perdidamente y Helena decide divorciarse y bueno, separarse de Menelao yéndose con Paris, pues el pueblo enemigo, ¿sí? Hasta ese momento eran enemigos y Helena decide irse con Paris y decide traicionar a Menelao. Menelao no se va a soportar eso. Helena se va para Troya con Paris y con Héctor y Menelao llama a su hermano Agamenón y deciden declararle la guerra a Troya. Resulta que los micenas tenían un as bajo la manga y era que tenían entre sus filas a un semidios llamado Aquiles. Y este semidios era un poco irreverente, no estaba tan de acuerdo con lo que estaba pasando en esa época con el gobierno de los micenas, o sea, estaba en contra de Menelao y de Agamenón. Principalmente, Aquiles dice, yo no voy a pelear con nadie porque no es mi mujer, ¿sí? No, no me interesa, pues, más allá de defender la patria. Entonces, Aquiles no decide pelear, o mejor, decide no pelear, pero su amigo Patroclo, su mejor amigo, se va por allá. Héctor, dentro de las batallas, va a matar a Patroclo. Cuando mata a Patroclo, va a generar en Aquiles un cólera inmenso, porque es que le mataron casi al hermano y no va a soportar eso. Es así como Aquiles se va a meter en la pelea y va a decidir acabar con Troya y acabar con Héctor, aquel que le mató a su amigo. Es así como Aquiles logra matar a Héctor, logra asesinarlo y como un acto de irreverencia y como un acto de lucha y de lucha contra el honor de los hombres, Aquiles arrastra por toda Troya el cadáver de Héctor, el cadáver de su príncipe. ¿Listo? Entonces, se desenvuelve esta lucha durante años. También van a tener otro rey y otro héroe muy importante,
llamado Ulises. Ulises va a ser el mismo Odiseo. Resulta que a Ulises se le ocurre una gran idea y es en forma de tributo y de ofrenda hacia los troyanos construir un caballo gigantesco donde en el interior iban a ir los más grandes héroes y los más grandes soldados de los micenas, para cuando entren a Troya, porque era una ciudad amurallada. Recuerdan que las ciudades amuralladas tenían el objetivo de defenderse para las invasiones, entonces era casi imposible entrar a esa ciudad. Y a través del caballo, pues entran los más grandes héroes y los más grandes soldados de Troya, los micenas, perdón, a Troya, para por la noche acabar con toda Troya. Acaban con toda Troya, casi que vengan pues la muerte de Patroclo y vengan la traición de Helena con toda la ciudad de Troya, y eso pues marca el fin de Aquiles. Porque se creía que Aquiles era un semidios, porque pues la mamá cuando lo iba a sumergir en el río pues que creaba a los dioses, si se quiere, lo agarró del tobillo y no lo sumergió todo. Entonces le quedó el tobillo y todo el talón por fuera, y el talón de Aquiles es la parte más sensible de él y por donde va a tener que morir. Aquiles era un extraordinario soldado, y pues cuando le dan en el talón es que muere. ¿Listo? Eso también se va a contar pues en el principio de la Odisea. Después, en el desarrollo de la Odisea, se van a contar la historia de Ulises y pues, la historia de Odiseo, y cómo él, pues, rey de Ítaca, una provincia, una isla de la Grecia de esa época, imparte un paseo y casi que un viaje por todo el Mediterráneo, y a través de ese paseo y de ese viaje va a tener que enfrentarse eh, a figuras mitológicas inimaginables, como el Minotauro, ¿sí? Va a tener que enfrentarse a las ninfas, a las sirenas, al dios del viento, al dios del Hades, ¿listo? Entonces, eso marca pues la odisea que tuvo que cumplir Ulises para volver hasta Ítaca, su reino natal. Ese sería más que todo pues un repaso breve de lo que sería la Ilíada y la Odisea. Aparte de la Ilíada y de la Odisea, vamos a tener otros textos como la Eneida. Y es que en la Eneida, Virgilio, un escritor romano, pues ya en el año 19 a.C., va a contar él cómo se originó Roma, ¿sí? A través, cómo se fundó, a través de la mitología, tomando aspectos de la mitología, como habíamos visto, la mitología de Rómulo y Remo, ¿sí? Y va a tomar esos aspectos para plasmar en su obra, que, por cierto, tardó 11 años en escribir, todo el origen de Roma. Cuando Virgilio estaba en su lecho de muerte, dijo: yo no quiero que se publique esa vaina, ese es uno de los peores textos que toda la humanidad haya escrito alguna vez, a pesar de que duró 11 años escribiéndolo, quiero que pues se le queme y que no se publique. Pues los romanos evidentemente no hicieron caso, y al contrario, lograron plasmar y lograron publicar a través de la obra de Virgilio uno de los textos más hermosos de toda la humanidad en toda su historia. ¿Listo? Virgilio era un poco duro con él mismo. Por último, vamos a tener otro libro muy representativo. Claro que yo no pude poner acá todos estos importantes, sino pues los más representativos. Vamos a tener los 7 libros de la sabiduría, también desarrollados por un poeta romano llamado Séneca, quien entre otras cosas moriría de una manera muy trágica cortándose las venas en su bañera. Vamos a trasladarnos acá a la literatura medieval, pleno medioevo. ¿Listo? Fíjense que en el siglo V, con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el 476, pues cae la Edad Antigua e inicia la Edad Media, el Medioevo. ¿Qué va a pasar en esta parte y en este periodo? Pues se van a ver grandes avances en cuanto a la literatura en Europa Occidental y en el Oriente Medio. ¿Listo? ¿Qué vamos a desarrollar acá? Como nos lo preguntaban ahorita, los cantares de gesta, las odas, los sonetos y los cantos a Dios. Porque es que esta parte de la literatura va a estar estrictamente influenciada por el cristianismo
y por el Islam. Fíjense que estamos en plena época donde la iglesia, todo lo que decía la iglesia era verdadero, donde la Inquisición tomó un papel muy, muy importante en cuanto a la tortura, y pues esa revisión minuciosa de todos aquellos manuscritos y de de aquellas teorías que no vayan en contra de los preceptos de Dios y de su iglesia. Entonces, la literatura medieval vamos a tener, pues, primero una gran influencia teocentrista, porque el catolicismo y el islam van a creer que todo lo que se desarrolla va a ser con un centro común, que es el Dios para cada religión. Vamos a tener, pues, el surgimiento de los cantares de gesta, que son aquellos cantos de los caballeros, ¿listo? Son aquellos cantos fundamentales que le darían, pues, aquella fama al medioevo de los caballeros, de los dragones, de las princesas, de los reyes, de los príncipes, ¿listo? Eso más que todo va a ser el esplendor de la Baja Edad Media. En la Alta Edad Media, pues se va a conocer toda la parte de lo que pasó en Oriente, ¿sí? Y todo lo que pasó en Constantinopla, en Bizancio, porque recuerden que el Imperio Romano de Oriente va a caer hasta el año 1453, ¿listo? Entonces, por eso puse Oriente Medio, porque se van a desarrollar, por ejemplo, este texto que tenemos acá abajo, Las Mil y Una Noches, que son textos fundamentales para la cultura musulmana, ¿sí? Estos textos donde se cuenta precisamente el punto de vista de los musulmanes, ¿listo? Para los occidentales, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el Cantar del Mío Cid en España, cantar, pues, donde desarrolla todas las hazañas del caballero Cid, ¿listo? Vamos a tener otro muy parecidísimo, el Cantar del Roldán, ¿sí? El Cantar de los Nibelungios, y vamos a tener, muy importante, fíjense, la Divina Comedia, una de las primeras adaptaciones de lo que sería el cielo, el infierno y la parte intermedia, desarrollada por Dante Alighieri, ¿listo? También se van a ver grandes avances en cuanto al arte, en cuanto a la pintura, ¿listo? Pero pues como nos interesa hasta el momento sería la literatura medieval. Me preguntan, ¿qué serían las odas? Las odas serían, o sea, la parte fundamental de los poemas. Las odas van a tener una trascendencia importantísima porque van a ir desde la Edad Media hasta nuestros días. Actualmente se escriben odas. Las odas van a ser muy importantes porque pues, es la base fundamental de los poemas. Casi que todos los poemas están complementados y compuestos por odas. ¿Qué más sería importante acudir? Las odas pues, van a estar estrictamente relacionadas con los cantos a Dios, ¿listo? Los sonetos van a ser desarrollados en la Edad Media hasta nuestros días. ¿Quién desarrolla odas? Shakespeare desarrolla odas. Por nuestros días, ¿quién va a desarrollar odas? Neruda va a desarrollar odas, y también va a desarrollar sonetos. Los sonetos también los va a desarrollar Shakespeare, ¿listo? Los sonetos son una especie de poema muy específico y muy, por cierto, muy complejo de hacer. Los sonetos van a estar compuestos por dos tercetos y por dos cuartetos. Cuando digo tercetos y cuartetos, pues son los versos compuestos por 4 líneas, los cuartetos, y por 3 líneas, los tercetos. ¿Qué tienen de características estos cuartetos y tercetos? Pues que sus líneas van a estar compuestas de 11 sílabas. Es así como se va a conocer como sonetos los versos endecasílabos, porque van a tener 11 sílabas en cada una de sus líneas, ¿listo? Entonces, 2 cuartetos, 2 tercetos, y además son endecasílabos. Son muy difíciles de hacer, pero son hermosos cuando se logran. Neruda hizo unos sonetos hermosos también, y Shakespeare también, ¿listo? Entonces, básicamente, esa sería la literatura universal. Si alguien quiere añadirle a alguien algo, pues bienvenido. No creo que nada se me escape, eso sería más todo lo básico. Pues acá es donde conocemos también la típica princesa, el típico príncipe, el típico rey, el típico desarrollo feudal. Mejor dicho, acá tenemos los cuentos de los hermanos Grimm. ¿Listo? Sigamos. Vamos ahora con el Renacimiento. Pues el Renacimiento, como ustedes saben, es la parte donde renace el hombre, donde renace el espíritu de la humanidad. Y en el Renacimiento, pues se va a desarrollar más que todo en Italia.
El Renacimiento se va a desarrollar en Italia y vamos a hacerle un versus acá al Renacimiento contra el Barroco que se va a desarrollar en España. Fíjense que van a ser casi que contemporáneos, se van a desarrollar en el siglo XVI también, ambos. El Renacimiento se da en Italia, ¿sí? Y va a desarrollar precisamente cómo el hombre pasa del teocentrismo al antropocentrismo, es decir, donde Dios deja de ser el centro de todas las cosas a pasar a ser la humanidad el centro de todas las cosas. Se van a generar a partir de ahí como la cúspide y si se quiere el origen de todos los avances en cuanto a la literatura, en cuanto a la ciencia, al arte, a la política, a la filosofía, ¿sí? Etcétera, etcétera. En el Renacimiento italiano vamos a tener dos periodos muy importantes, que sería el 400 y el 500. En estos periodos, pues, el hombre, más que el hombre, toda la humanidad, porque ese es un término muy patriarcal y muy antropocéntrico, desarrolla grandes avances en cuanto al teatro, a la poesía, a la filosofía, ¿listo? Vamos a tener avances en cuanto a la filosofía política, a la filosofía humana, a la filosofía epistemológica, vamos a tener avances en la poesía, vamos a tener avances en el teatro, porque van a aparecer señores muy importantes. Para la filosofía vamos a tener, por ejemplo, a la filosofía política, a este señor Thomas Hobbes, que desarrolla su concepto de Estado en su obra Leviatán, haciendo referencia a aquel monstruo bíblico llamado Leviatán que se comía a todos los que se acercaban a su parte geográfica. Y es que él va a desarrollar al Estado así, como un monstruo gigantesco, compuesto por varias personitas, y esas personitas somos usted y yo porque estamos siendo parte de un Estado, y nosotros somos los que le damos la fuerza al Estado, ¿sí? Le damos la fuerza al Estado y todo el poderío del Estado se lo damos nosotros y el Estado se lo debe a nosotros y no lo debe, mejor. ¿Listo? Acá es donde él saca su gran conclusión de que el hombre es lobo para el hombre, porque el hombre nace corrompido, nace malo, nace, mejor dicho, siendo una porquería y se va a desarrollar así para con sus contemporáneos y para toda la sociedad. Vamos a tener, por ejemplo, también a Romeo y Julieta de William Shakespeare, obras fantásticas llevadas al teatro, Hamlet igual, Utopía, desarrollado por Tomás Moro, también avances en cuanto a la filosofía antropocéntrica, es decir, ellos empiezan a preguntar, ¿y qué somos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Listo? Van a tomar bases de la filosofía occidental antigua desarrollada en el siglo V para adelante por pues, los griegos. Importante pues recordarles que voy a hacer un especial de filosofía donde vamos a tratar todos estos temas y también vamos a tratar los temas de lógica que nos interesan para el examen. El Príncipe, otro texto importantísimo en cuanto a la literatura filosófica política. Acá un señor también desarrollado en Italia, Florentino, Maquiavelo, va a desarrollar su gran obra y su gran esplendor, que sería El Príncipe, donde sostiene la tesis que el fin justifica los medios porque cualquier objetivo que el rey tenga y que el príncipe en realidad tenga, la monarquía, debe ser defendido por cualquier medio. Es decir, que así mate, así torture, así sea lo que sea, si lo hace por un objetivo común, por un objetivo, si se quiere, importante para él, va a tener todo el apoyo y va a ser legitimizado, ¿listo? Hasta ahorita se cree que pues la mayoría de naciones, la mayoría de estados sostienen esta tesis, el fin justifica los medios. ¿Será así? ¿Será así? ¿Será correcto pensar las cosas así? Bueno, Maquiavelo nos ayuda a entender un poco eso. Elogio de la locura, por Erasmo de Rotterdam, también va a ser una persona muy importante porque va a desarrollar precisamente la idea de por qué el hombre se desarrolla así, bueno, perdone, la humanidad se desarrolla de tal forma y por qué continúa su estudio, y tanto en la parte epistemológica como en la parte axiológica y en la parte metafísica. ¿Listo? Entonces es muy importante tener en cuenta estos textos. Si se me escapa alguno, pues ustedes sabrán entenderme
Espero pues les haya quedado claro. Características, ahorita vamos a ver las características entre los del barroco y los del renacimiento, ¿listo? Para tenerlos un poco ya más claro. Pasemos ahora pues al enemigo, al barroco. El barroco se va a desarrollar en España. ¿Qué va a desarrollar el barroco? Va a tender a exagerar un poco todo, va a tratar de exagerar todo lo que se ve a su alrededor, ¿listo? Se va a desarrollar precisamente en el siglo del oro, ¿listo? Eh, Se puede decir que la figura de los literatos en esa época es una figura un poco más que se sale de los moldes que se iban teniendo hasta esa época, y por eso va a ser mal visto por los renacentistas italianos. Acá vamos a tener una gran lucha entre estas dos corrientes filosóficas. ¿Qué se va a desarrollar acá? Corrientes filosóficas, no, corrientes literarias, qué pena. ¿Qué se va a desarrollar acá? Vamos a tener, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, que por cierto, dato curioso, sería la primera novela de toda la historia. ¿Listo? Ojo con eso. Don Quijote de Cervantes sería la novela que daría origen a este tipo de género. ¿Qué también vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, el Asallo de Tormes. Y así vamos a tener distintos tipos de texto, ¿sí? Que van a tener influencia de la Edad Media, claro, porque pues estamos muy pegaditos, ¿sí? A la Edad Media, pero van a desarrollar aspectos propios. Importante, clave, exageración, ¿listo? Exageración en el barroco. Que son simultáneas, se desarrollan en el siglo XVI-XVII y va a ser un siglo de crisis, tanto de crisis económica como crisis política, social, demográfica y moral. ¿Por qué? Porque la humanidad comienza a reproducirse como loca, con la reproducción vienen los problemas sociales, los problemas políticos, por eso se ve tanto el desarrollo, por ejemplo, en la parte de la filosofía con Maquiavelo, ¿sí? Y también en la parte de la literatura. Miren que acá nos dicen que hay un descontexto, un desengaño y una desconfianza. Claro, los ánimos estaban envueltos ahí, nadie estaba contento con lo que estaba pasando y lo que se buscaba era generar un esplendor cultural, ¿listo? Vamos a ver por qué se van a enfrentar. Miren que el barroco lo que pretende es un contraste, ¿listo? Se persigue el asombro, la sorpresa. Hay un estilo personal de los escritores, ¿sí? Una alteración de las reglas. Por eso les decía que ya son personas, esos autores eran como personas irreverentes y se salían del molde. Es así como van a desarrollar ampliamente la exageración, ¿listo? Por el contrario, el Renacimiento va a buscar que todo esté en un constante equilibrio, ¿listo? Que no sea todo tan exagerado, ¿sí? Que todo sea como dentro de las normas que se tenían en esa época, ¿listo? Va a buscar una armonía y una belleza, ¿listo? Acá, pues, tanto en el arte, va a desarrollar, por ejemplo, Miguel Ángel, ¿sí? Miguel Ángel Buonarroti, etcétera, etcétera. Diferentes autores y diferentes artistas que le van a dar precisamente ese renacer a la humanidad, ¿listo? Porque hay respeto de cánones. Cuando hablan cánones, pues respeto de las reglas, ¿listo? De las normas que hasta esa época se tenían. Claro que pues, ya no van a ser normas ligadas a la iglesia, sino normas en cuanto a la sociedad, en cuanto a la moral de esa época. Se va a generar imitación de la naturaleza, se puede ver específicamente en el Asallo de Tormes eh, y en el Leviatán, y en el Príncipe, ¿listo? Y en Utopía, ¿listo? Mm, el barroco que va a generar un culteranismo, es que todo esté como envuelto al culto, ¿listo? En todo este, si se quiere, desarrollado dentro de la cultura de esa época de España, pero generando siempre un culto a los factores que se tenían establecidos hasta esa época. ¿Listo? El poeta quiere demostrar su erudición, quiere demostrar su irreverencia, ¿sí? Quiere demostrar que no lo pueden encasillar. ¿Qué más se va a poder ver? El conceptismo en el barroco, ¿listo? Porque todo va a estar muy ligado al marco del deber ser, ¿listo? Al marco de lo que en esa época se consideraba correcto. El poeta quiere demostrar su ingenio, claro. El poeta quiere demostrar que basándose en las reglas, basándose en el marco, pues puede demostrar su máximo esplendor.
El culteranismo y el barroco se va a generar una importancia por la forma, es decir, por cómo se ve las cosas, por cómo está escrito, si es bonito, sí, etcétera, etcétera. En cambio, en el Renacimiento va a haber una importancia en cuanto al contenido, en cuanto a lo que se dice. Puede que en el barroco esté bien bonito lo que se vea, pero lo que diga no va a ser tan lindo porque es precisamente generar un culto a lo que se dice. En cambio, en el Renacimiento no va a importar tanto lo que, cómo se vea, sino más bien lo que se dice. ¿Listo? Van a haber juegos de palabras, figuras retóricas, que las vamos a ver en la próxima clase. ¿Listo? Eh, relacionadas con el significado. Acá vamos a tener figuras retóricas relacionadas con la forma, cómo se ve. ¿Listo? Metáforas complicadas, porque es que los autores quieren demostrar que saben y quieren demostrar que son buenos. ¿Listo? Acá metáforas ingeniosas. ¿Listo? Vamos a tener a dos autores enfrentados que van a ser Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, cada uno para su parte, ¿listo? Es válido, sí, el Renacimiento se desarrolla en Italia, pero va a llegar casi que por toda Europa, el Barroco por la zona ibérica y llegando hasta la península itálica, ¿listo? Luis de Góngora, importante, va a defender a cabalidad todo lo del barroco y Francisco pues de Quevedo va a desarrollar todo lo del renacimiento. Van a defender cada uno las características que acabamos de ver y van a defender a capa y espada su papel en la literatura. Van a decir, bueno, respéteme lo que yo estoy escribiendo y se van a agredir a través de cartas. Es una pelea muy intelectual de ver, ¿sí? Y es muy, muy chévere poder entender cómo esas personas se agredían. Casi que llegaron al punto de agredirse a los golpes por defender sus eh, pensamientos, pero no. Simplemente fue una pelea temporal y una pelea intelectual. ¿Listo? Mm, Vamos a ver las semejanzas. Ambas corrientes quieren causar la admiración del lector. Claro, ellos quieren cautivar, quieren demostrar cuál de ellas es mejor. ¿Listo? También rompen el clásico equilibrio entre forma y contenido. Por eso les decía, uno propende más por la forma, el otro propende más por el contenido. Y usan a cabalidad la imaginación del autor y la capacidad de poder escribir bien. Resulta que a partir del siglo XVII, o sea, a partir del Renacimiento, la época que sigue, vamos a entender, y más que todo en el siglo XVII y principios del XVIII, lo que conocemos como el siglo de las luces. Miren acá, muy importante, siglo de las luces. Y ilustración, en aspectos generales será la ilustración. Los grandes filósofos, los grandes pensadores que buscan desarrollar precisamente la necesidad y la forma intelectual en las personas, ¿listo? Deciden, y el propósito de ellos es sacar a la humanidad de todo aquel ¿cómo se dice? Obscurantismo que estaba ligado tanto en la Edad Media como en parte del Renacimiento, ¿listo? Acá es como se van a desarrollar, por ejemplo, las tertulias, se va a desarrollar la idea de utopía, ¿sí? Se va a desarrollar la idea de poder imaginar un mundo mejor, poder imaginar un mundo precisamente en las luces, porque la luz siempre va a significar conocimiento y siempre va a significar más que todo aspectos importantes en cuanto a la parte intelectual en las personas. En cambio, la obscuridad va a significar ignorancia, recelo, analfabetización, etcétera, etcétera. ¿Qué más se va a propender? Pues el neoclasicismo se va a desarrollar en Europa Occidental. Todo esto es muy, muy, muy occidental, ¿listo? Todo esto que estamos viendo es muy occidental porque es que va a llegar hasta nuestros días y si no, pues no habría necesidad de estudiar, ¿sí? Si ven que no nos adentramos tanto a lo que pasaba en Oriente, sino más que todo a lo que pasaba acá en Occidente, en, la, en el siglo de la Ilustración, en el siglo de las luces, se va a desarrollar esa idea de poder trascender, de poder adquirir los conocimientos de una manera más fundamental, de una manera más común. Por eso se va a desarrollar ampliamente el sentido de la objetividad, porque conocimiento es igual a objetividad. Vamos a tener un señor muy importante llamado Diderot, con sus ansias de poder eh, generalizar el conocimiento, y por eso va a crear aquel libro famosísimo llamado La Enciclopedia. En la enciclopedia va a poder codificar
todos y cada uno de las ramas del conocimiento con un único fin, de llegar a la sociedad. Claro que solo las personas más pudientes, solo las personas con mayor capacidad económica y con mayor cargo social, si se podría decir así, tenían acceso a la enciclopedia. Diderot, enciclopedia, ¿listo? Vamos a tener también otros autores muy importantes confabulados con lo que nos decía por acá Thomas Hobbes en Inglaterra. Thomas Hobbes se va a desarrollar más que todo en el siglo XVII, sería por allá en 1600, ¿listo? En el 1600 se va a desarrollar Thomas, y en el siglo XVIII, por allá en el 1700, se va a desarrollar Juan Jacobo Rousseau, quien se metería a la lucha ya por entender a la sociedad y por poder entender por qué es que la humanidad y por qué es que las personas están inmersas en una sociedad, sacando su gran tesis del contrato social. Propone que cada una de las personas está desarrollada en sociedad porque es que el Estado le propone una eventual seguridad a sus intereses personales y a sus intereses sociales. Por eso el hombre y la humanidad tienen la necesidad de unirse. ¿Listo? Plantea, igual que Hobbes y John Locke, la posibilidad de que el hombre en su estado primitivo era un hombre bueno, pero cuando se comienza a desarrollar con las demás personas, se va a torcer y va a tender a desarrollar una corriente más complicada y más mala, si se puede llamar así. Vamos a tener también de Juan Jacobo Rousseau el Emilio. El Emilio va a ser una obra fundamental en cuanto a la pedagogía. Es la base fundamental de la pedagogía. Juan Jacobo Rousseau antes que nada era un pedagogo, más allá de su corriente filosófica y de su corriente política. No, él era un pedagogo y decía, mire que estamos en plena ilustración, decía que la educación es la única forma de salir de la oscuridad, ¿listo? La única forma de salir de aquella ignorancia, ¿listo? Entonces en el Emilio, o Tratado sobre la Pedagogía, también se llama así, desarrolla estas tesis que pues si la pueden estudiar perfecto. Brian, hable por favor, levanto la mano. Bueno, sí, era un importante pedagogo, pero digamos que aquí algo más suramericano también teníamos a Simón Rodríguez. ¿Quién era Simón Rodríguez? Simón Rodríguez se pudo decir que fue el maestro de Simón Bolívar y el man fue de los primeros que empezó a defender la educación y a decir que el país, el pueblo se tenía que emancipar de la iglesia. Y digamos que alguien se atreviera a decirlo en esa época como duro, sabiendo que plena colonia y dominio de la iglesia, pues muy berraco eh, atreverse a afirmar esas cosas. El hombre siempre fue un gran pensador, también llegó a ser ministro de Educación, bueno, creo que sí, ya habían esos estamentos y tenía un papel muy revolucionario, o sea, en ese sentido. El hombre era así porque era hijo adoptivo de un cura, que el cura era el que, digamos, que llegaba todo el conocimiento de la ilustración y de todo eso desde Francia. Y aquí se aceptaba qué libros podían entrar y qué libros no. Y el cura era el que debía leerlos. Entonces él siempre tuvo la oportunidad de leer todo esto. Entonces, bueno, y algo, un datico como curioso es que Chávez, el presidente, bueno, el expresidente de Venezuela, se encargó de buscar la mayor información y cómo revivir el legado de Simón Rodríguez. Digamos, hay campamentos pedagógicos internacionales con el nombre de Simón Rodríguez. Si no se hubiera hecho, si no se hubiera buscado eso, se habría perdido todo el legado. Y bueno, y eso que también lo continuó Paulo Freire y Sí, perfecto. Claro, muy importante el dato de Brian, no solamente para no ver la perspectiva europea, sino una perspectiva más latina, ¿sí? También Simón Rodríguez, efectivamente, un ilustrado, viajó hasta Francia y le propuso a Simón Bolívar la posibilidad de crear la revolución. O sea, Simón Bolívar le debió casi que todo su concepto intelectual a Simón Rodríguez. Llega a Francia, plena revolución, plenas ideas de revolución, plenas ideas de Rousseau, ¿sí? Plenas ideas de Locke, del liberalismo de la burguesía, y es así como se va a desarrollar después la revolución francesa. Importantísimo el dato de Brian, muy bien, buena por esa. Vamos a continuar. También vamos a tener una persona muy importantísima en cuanto no solamente a la parte filosófica, sino a la parte, si quieres, científica, un poco a las ciencias exactas, que sería el señor René Descartes, padre de la geometría analítica
junto con Newton, padre del cálculo, ¿sí? Y va a desarrollar precisamente su corriente filosófica muy racionalista, es decir, piensa que la razón es la base de todo, ¿sí? Va a tener cierto conflicto con los empiristas que piensan que pues la experiencia y que el hombre es una tabula rasa al principio y que se va escribiendo. Entonces, en su discurso del método, va a cimentar las bases de lo que conocíamos como lo que conocemos ahorita como la parte de la razón, ¿sí? Cómo fundamenta la razón en cuanto al método científico. También vamos a tener algunas cartas filosóficas más género epistolar, ¿sí? En cuanto a la filosofía, desarrolladas también por un señor llamado Voltaire. Voltaire va a defender, ante todo, era un liberal, va a defender las ideas propias del liberalismo moderno, ¿sí? Liberalismo moderno, y va a cimentar su pensamiento en el neoclasicismo occidental y en cómo se defiende la posición de la humanidad en la sociedad, ¿sí? Y cómo se propone que el Estado no debe ejercer y no debe ser ese monstruo planteado por Hobbes, sino que al contrario debe ser aquel papel fundamental que le permita al hombre vivir en sociedad. Eso más que todo serían las corrientes importantísimas en cuanto el neoclasicismo. Importante tener en cuenta la razón como parte fundamental de todo. Por último, en esta diapositiva vamos a adentrarnos en el estudio del romanticismo. El romanticismo, pues como ustedes pueden ver, se va a desarrollar en los siglos XVIII y XIX. Muy importante tener esto muy presente porque ya nos estamos acercando a nuestra época, a nuestra contemporaneidad. ¿Qué pasa? En el romanticismo se va a tener más que todo esa necesidad de contar las cosas de una manera más romántica, como su nombre lo dice, de una manera más bonita, más estética, más poética. Se va a tener en cuenta precisamente la subjetividad, la variedad, la libertad y los sentimientos del autor, lo que se quiere plasmar, ¿listo? Van a generarse un gran auge en cuanto a la literatura universal, tanto a la poesía como a la prosa, ¿sí? Como es decir, a la novela, ¿sí? Y para los distintos tipos de textos que se fueron desarrollando. Vamos a tener, por ejemplo, Los Miserables, de un señor llamado Víctor Hugo, ¿listo? Vamos a tener El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, autor estadounidense muy importante en cuanto a la corriente también vanguardista, ¿sí? En cuanto a la corriente de su novela obscura, su novela negra, ¿listo? Va a ser un autor muy importante para el terror. Entonces de acá ya se empieza a hablar del terror, del romanticismo, ¿listo? Vamos a tener un autor muy importante colombiano con su obra fundamental, La María, Jorge Isaacs, que si no lo conoce, pues está en el billete de 50.000. Romanticista él, importantísimo, ¿listo? Un hombre que le daría la auge a la literatura colombiana junto a José Asunción Silva, ¿listo? Poeta también, el bogotano. Vamos a tener, como les comentaba y como lo habíamos visto en la clase pasada, pues la horita pasada, a La Vorágine de José Eustacio Rivera. La Vorágine también desarrolla esa corriente romántica en cuanto a la literatura latinoamericana y va a ser fundamental para poder entender el romanticismo, ¿listo? Entonces, subjetividad, variedad, libertad y sentimientos. Por la parte de, más que todo de la Europa, también occidental, vamos a tener, por ejemplo, Drácula, de Bram Stoker, ¿listo? Esta novela terrorífica que tanto fue un bestseller, y cuando digo bestseller, pues es de los libros más vendidos y los autores más vendidos, ¿listo? Importantísimo también tenerlo en cuenta. Pues ya creo que la mayoría conoce partes de Drácula, ¿listo? Es una novela muy conocida, se ha llevado al cine, importantísima, pues si tienen la posibilidad de leer el libro o ver la película, no hay problema. ¿Qué más vamos a tener? Por ejemplo, vamos a tener a Frankenstein, de Maria Shelley, esta autora importantísima también. También conocemos la historia de Frankenstein, aquellos experimentos científicos, y ya empieza a ver a la ciencia con un lado oscuro, ¿listo? Pero también emancipando y dejando como base fundamental la variedad y la libertad del autor, ¿listo? ¿Qué se me pasa acá? También autores, vamos a tener autores como Rubén Darío, importantísimo poeta fundamental para entender este tema del romanticismo en América. Vamos a tener para el tema de Colombia un autor llamado Porfirio Barba Jacob, homosexual, participó en la Guerra de los Mil Días, y esos
esas características que se acabo de dar le van a dar esa base fundamental a plasmar lo más posible, en lo más posible, sus sentimientos y su libertad a través de sus poemas. ¿Listo? Listo, ya estamos finalizando, ya estamos ya muy contemporáneos, ya conocemos mucho más de esta parte porque pues son las épocas en las que nos hemos desarrollado, ¿sí? En las que tenemos más conocimiento. Y es así como llegamos acá, al siglo XIX, partes del XX, con el realismo. El realismo va a ser una crítica fundamental al romanticismo. Va a decir, estos huevones por allá hablando de lo romántico y hablando de lo lindo y de lo que no, más bien veamos las cosas de una forma real, de una forma realística. Exaltemos la razón y exaltemos la materia. ¿Listo? ¿Qué viene primero, la idea o la materia? Entonces dicen, la materia fundamentalmente. Vamos a tener en el realismo autores importantísimos en cuanto a la filosofía política y a la economía política. Autores como Adam Smith, como Carlos Marx, como Federico Engels, ¿sí? Como Giordano Bruno. Vamos a tener importantísimos autores en cuanto a la parte de la economía política. Saca cómo se cimentan las ideas socialistas, comunistas, y parte del siglo XX se van a cimentar las ideas fascistas y nazistas que pues conocemos a perfección. Como les comentaba, exalta la calidad de la razón y de la materia. Vamos a tener autores importantísimos ya en cuanto a la literatura, a la parte de la prosa. Vamos a tener, por ejemplo, el retrato de Dorian Gray. ¿Listo? Vamos a tener autores importantísimos en cuanto a la literatura rusa, como Fyodor Dostoyevsky con Crimen y Castigo, Guerra y Paz con León Tolstoy. ¿Listo? Vamos a tener autores importantísimos en cuanto a precisamente a la novela medieval, o sea, como ellos veían la parte medieval y moderna, como Charles Dickens con Oliver Twist. ¿Listo? Como les comentaba, el retrato de Dorian Gray, pues importantísimo. Oscar Wilde, importantísimo en esta parte. Las aventuras de Tom Sawyer, yo creo que las hemos visto más que todo en Los Padrinos Mágicos, que a veces salió un episodio así. Y pues importantísimo cómo se contaban estas historias. ¿Listo? Autor de las aventuras, Twain, Thomas Twain, si no estoy mal, estadounidense. Vamos a tener también, por ejemplo, a Jack London, ¿sí? O sea, acá la literatura norteamericana, ¿sí? La literatura rusa van a tomar un factor muy importante y un papel importantísimo en la historia. Acá es donde se ve el esplendor de la literatura rusa. Vamos a tener a autores como precisamente Dostoyevsky, Tolstoy, autores como Mayakovsky, ¿listo? Autores poéticos. Vamos a tener ya un poco el punto de partida hacia el vanguardismo, que pues se da específicamente en todo el siglo XX. Como les comentaba, siglo XX, vanguardismo. El vanguardismo que va a proponer. El vanguardismo, antes que nada, hay que tener claro que va a tener un aspecto rebelde en cuanto a la situación, en cuanto a la sociedad. ¿Por qué? Porque es que los vanguardistas se van a desarrollar en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Además de eso, se van a desarrollar en la Revolución Rusa, es decir, los auges del marxismo-leninismo van a estar por los aires, ¿listo? Entonces van a tener siempre una corriente socialista, los vanguardistas. Por eso es que van a tener que hacer una crítica fundamental y al sistema sociopolítico y cultural. A través de sus obras literarias van a desarrollar ese sentimiento de rebeldía que tanto caracteriza a los autores del siglo XX. Crítica al capitalismo y van a desarrollar más que todo un estilo propio. Es así como vamos a ver diferentes corrientes en el vanguardismo. Por ejemplo, vamos a tener el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, vamos a tener el existencialismo, y por la parte de Colombia, específicamente en Medellín, vamos a tener el nadaísmo desarrollado por Gonzalo Arango. ¿Qué expresa el expresionismo? Pues la exageración más que todo, la libertad, la subjetividad del autor, ¿listo? El expresionismo. El cubismo va a ver todo más de una manera a través de cubos, por eso viene su nombre, de una manera más distinta, una manera más
subjetiva de ver las cosas, ¿listo? Eso va a desarrollar el cubismo. El futurismo, pues ahí se van a desarrollar grandes autores como H.G. Wells, que tienen la capacidad de poder imaginar un futuro, la perspectiva que ellos piensan de lo que sería el futuro. En Colombia vamos a tener un libro importantísimo también que se llama Barranquilla 2132, donde plasman situaciones inimaginables hasta esa época, como la donación de órganos, ¿listo? ¿Cómo decirlo? La, la aniquilación completa de la humanidad a través de las bombas nucleares, ¿listo? Entonces ellos tienden, y es un dato muy importante tener en cuenta que los autores hacen la capacidad y hacen las veces de profetas, ¿listo? Ellos dicen, yo me imagino el mundo así y lo plasmo en mi obra. El dadaísmo va a tener un juego de palabras en cuanto a la lógica, va a decir, ¿qué es lo que vemos? O sea, lo que vemos y la apariencia de las cosas es lo que realmente es o son. Entonces ellos se van a preguntar ese tipo de cosas. El surrealismo, pues van a hacer precisamente una crítica al realismo y van a decir, hombre, es verdad, como yo me imagino las cosas, ellos también se lo imaginan. Entonces el autor va a querer, a través del surrealismo, dar una perspectiva personal de lo que ellos creen que acontece a la parte cultural y social. Y pues el existencialismo se empiezan a cuestionar toda la parte de la existencia, qué soy yo, qué hago aquí y para dónde voy. ¿Listo? El nadaísmo va a ser fundamental para la vanguardia en Colombia, desarrollado por varios estudiantes de la Universidad de Antioquia, entre ellos Gonzalo Arango, van a propender a ofrecer una crítica social y cultural y política a través de la literatura. Entonces es un proceso muy hermoso, muy lindo para poder entender cómo a través del arte, cómo a través de la literatura se puede plasmar lo que yo siento, se puede plasmar lo que yo creo y precisamente hacer una crítica al sistema desarrollado por esa época. Autores importantísimos y obras importantísimas. El viejo y el mar, de Hemingway. Hemingway, aquel prospecto escritor norteamericano rebelde, listo. Se va a salir de todos esos estereotipos que se tenían hasta esa época. Vamos a tener, por ejemplo, la peste y el extranjero, de Albert Camus, listo. Como les comentaba, si quieren entender un poco la corriente vanguardista, este autor es importantísimo, que por cierto fue premio Nobel de Literatura y que fue muerto en un accidente de tránsito. Era de Argelia, él, pero fue nacionalizado francés. Entonces, El extranjero de Albert Camus, importantísimo. Y pues el manifiesto nadaísta, manifiesto nadaísmo, del nadaísmo de Gonzalo Arango. O sea, ahí es donde se hace una exposición clara y sucinta de todo lo que sería el nadaísmo y qué representaría el nadaísmo en la corriente filosófica vanguardista, específicamente en Colombia. Vamos a tener también autores importantísimos, por ejemplo, Ezra Pound, aquel poeta europeo también que se sale de toda la corriente de las reglas y del deber ser, ¿listo? Entonces, autores importantes en el vanguardismo, aquellos que se salen y que propenden ofrecer una perspectiva rebelde de la sociedad. Y bueno, pasamos ya a la parte final de nuestro estudio de la literatura universal, que sería el boom latinoamericano, que era corriente literaria que se cimentaría justamente en los años de los 60 y de los 80. Porfa, apaguen los micrófonos. Antes que nada, quiero decir que el boom latinoamericano no es para nada un género literario, ni no es para nada una corriente de pensamiento, sino fue cómo los expertos pudieron encasillar a aquellos autores que lograron redescubrir la literatura latinoamericana, lograron resurgir de las cenizas como el ave fénix y lograron plasmar todo aquello que es Latinoamérica, todo aquello que se les venía a la mente y todo aquello que les dejó la Revolución Cubana, porque es que ellos van a ser importantísimos y van a tener un influjo importantísimo
gracias a la Revolución Cubana y a cómo el Che Guevara y Fidel Castro lograron plasmar su idea de socialismo en aquella isla de las Antillas llamada Cuba. Entonces, aspectos claros del boom latinoamericano, que es un redescubrimiento de la literatura latinoamericana, ¿listo? Es un resurgir de nuevos autores. Acá se van a conocer autores que nunca se conocieron, se van a conocer autores desconocidos para todo el mundo, y es importantísimo el alcance del boom latinoamericano, porque el boom latinoamericano va a llegar a todas las partes del mundo, ¿listo? Las editoriales, ojo acá, las editoriales se van a pelear la capacidad y la posibilidad de publicar libros de esos autores, ¿listo? ¿Cómo empieza el boom latinoamericano? Se pueden poner autores muy contemporáneos en cuanto al siglo XX, como por ejemplo Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, ¿listo? Ellos van a ser fundamentales en cuanto a la capacidad de poder marcar el boom latinoamericano para todo el mundo, ¿listo? Importantísimo, no es un estilo, no es una corriente artística, es como los expertos pudieron reconocer esta corriente literaria. ¿Cuándo empieza el boom latinoamericano? Hay diferentes perspectivas en cuanto a cuándo comenzó el boom latinoamericano. Unos dicen que fue en 1962, otros dicen que fue en 1963. Muchas personas creen que empezó cuando salió a la vista y a la venta Rayuela de Julio Cortázar. ¿Listo? Con la publicación de Rayuela, el boom latinoamericano va a tomar inicio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que en el boom latinoamericano se van a desarrollar diferentes estilos artísticos. Por ejemplo, el de género fantástico, el género del realismo, el género fantástico con Julio Cortázar, el realismo con Vargas Llosa, y pues vamos a tener un representante importantísimo que logra unir estas dos corrientes, que sería Gabriel García Márquez con el realismo mágico. ¿Listo? Es el más importante para el boom latinoamericano porque gracias a García Márquez y su Nobel de Literatura, gracias a 100 años de soledad, pues el boom latinoamericano va a tomar un aspecto importantísimo, sin olvidar obviamente la función del maestro de todos ellos, que fue Julio Cortázar. Otras personas dicen que no inició con Cortázar, sino que inició con Vargas Llosa, porque Vargas Llosa va a sacar una de las novelas y uno de los libros más importantes de toda la humanidad y de todo el mundo, que sería Ciudad de Perros, o sea, Ciudad de los Perros, ¿listo? Importante tener en cuenta que eran jóvenes escritores, eran escritores que no eran conocidos por nadie, y eran escritores que van a tener influencia del socialismo, obviamente van a tener influencia del socialismo. Miren que en el vanguardismo van a tener influencia del socialismo por la Revolución Rusa, en cambio en el boom latinoamericano van a tener influencia por Cuba, ¿listo? ¿Será que hasta estos momentos está el boom latinoamericano? Es decir, que todavía está vigente. Para muchas personas sí, para otras personas no. Por ejemplo, unos dicen que acabó en el 80, cuando ya todo estaba dado por Benedetti, por Miguel Ángel de Asturias, cuando ya todo estaba dado por Gabo, por Cortázar, por Carlos Fuentes, ¿listo? ¿Cómo se puede entender el boom latinoamericano? Se puede entender el boom latinoamericano como todos aquellos textos que no se escribieron en Latinoamérica, pero suena un poco paradójico, ¿cierto? Pues es que los autores estaban en el exilio, los autores no se desarrollaron en Latinoamérica, los autores estaban en Francia, en España, en Italia, en Inglaterra. ¿Por qué? Porque recordemos que justamente por esta época, del 60 y el 80, la mayoría de estados estaban influenciados por el capitalismo salvaje yanqui. Es decir, que los Estados Unidos, con la expansión de la Revolución Cubana, van a tener el miedo de que el comunismo se tome el mundo y de que el comunismo, sobre todo, se tome aquella zona debajo de Estados Unidos, que sería Sudamérica. Y digo así esta zona porque es que muchos autores dicen, muchas personas dicen que Sudamérica es una región al sur de los Estados Unidos, porque es que los Estados Unidos van a tener esa capacidad de potencia de poder incursionar en todos los aspectos, de tanto sociales como económicos, como políticos, culturales, proponiendo sus ideas neoliberalistas y sus ideas capitalistas.
Entonces va a desarrollar un plan que es muy conocido por todos llamado el Plan Cóndor. El Plan Cóndor es aquel plan llevado a cabo por los Estados Unidos en toda Latinoamérica para plasmar las ideas capitalistas y para defenderse del comunismo cubano y del comunismo de la Unión Soviética. También, ojo, porque estamos en plena Guerra Fría, ¿listo? ¿Qué sería importante ya, pues, de los autores del boom latinoamericano? Vamos a ver sus grandes exponentes. Fueron muchos autores, son pocos conocidos, sí, pero el boom latinoamericano va a ser aquello que identifica a Latinoamérica y va a ser aquello que nos debe enorgullecer. Vamos a tener, pues, al maestro del boom latinoamericano, que sería Julio Cortázar, con su gran obra Rayuela. Luego vamos a tener a Gabriel García Márquez, ícono de nosotros, ¿listo? Pues junto a Vargas Llosa va a desarrollar o va a ganar el premio Nobel, ¿listo? Vargas Llosa precisamente con Ciudad de los Perros, importantísimo. Vargas Llosa, si se quiere, va a ser un traidor, porque al principio, cuando todo el mundo latinoamericano estaba en auge, va a tener sus ideas progresistas muy arraigadas, y es que todos los autores van a tener ideas progresistas, y por eso es que van a ser exiliados a Europa. El Plan Cóndor va a llegar a Colombia, va a llegar a, mejor dicho, a toda Latinoamérica, va a llegar a Brasil, a Perú, a Ecuador, va a llegar a Argentina, a Bolivia, a Chile, a Paraguay, a Uruguay, ¿listo? Y Perú no sería el caso. Vargas Llosa va a tener ideas progresistas y va a ser exiliado, ¿listo? Tiempo después, él cambiaría su perspectiva y se convertiría casi que en enemigo del mundo latinoamericano y enemigo del progresismo. Así desarrollaría, pues, si quiere, una rivalidad con Gabriel García Márquez, que Gabriel García Márquez, pues para nadie es un secreto, que era muy, muy buen amigo de Fidel Castro, y pues Gabo llegaría en conflicto con Vargas Llosa porque Vargas Llosa pues tenía ya una corriente totalmente distinta a la que tenía cuando el boom latinoamericano estaba en auge. ¿Listo? Aquí vamos a tener a Carlos Fuentes, mexicano. Él va a ser muy conocido por La muerte de Artemio Cruz, que su libro es estrella, ¿listo? Vamos a tener también a Mario Benedetti, La tregua, ¿listo? Benedetti, pues no muchos autores y muchas personas no lo incluyen entre el boom latinoamericano, pero de una forma implícita logró ayudar a entender toda esta corriente literaria, ¿listo? Como les comentaba, Rayuela de Cortázar, La ciudad de los perros de Vargas Llosa, La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, El túnel de don Ernesto Sábato, importantísimo él, ¿listo? También uruguayo. Vamos a tener, por ejemplo, a Pablo Neruda, importantísimo. Pablo Neruda pues murió en el 73, va a tener corriente socialista, va a llegar a ser senador del Partido Comunista de Chile, ¿sí? Y va a poder desarrollarse dentro de todo este campo también, ¿listo? Vamos a tener a Juan Carlos Onetti, ¿listo? Con La vida breve, importantísimo él, uruguayo. Galeano estaba en el boom latinoamericano de manera implícita, porque Galeano se desarrolló más que todo esa época por una crítica política con su gran libro, vendido a más de 20 idiomas, llamado pues Las venas abiertas de América Latina. ¿Qué autores más vamos a tener? Miguel Ángel de Asturias, aquel guatemalteco, que desarrollaría también la corriente del realismo mágico. O sea, Gabriel García Márquez no era el único que desarrollaba esta corriente. Un libro importante de Asturias, pues, Señor Presidente, donde hace precisamente esa crítica fundamental a las dictaduras que se estaban viviendo en esa época. Es que es una época de dictaduras. Esto es una época de represión, una época de tratar de ocultar todos los desarrollos de los humanos y más que todo de los socialistas y de los progresistas. Ernesto Sábato y Augusto Roa, un paraguayo importantísimo también con El hijo de hombre en 1960, llegaría a entenderse también como autor del boom latinoamericano. Vamos a hacer algunos ejercicios. Più avanti. No te des por vencido ni a un vencido. No te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y acomete feroz, llama al herido.
Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. De Pedro Palacios Bonifacio, también conocido como Almafuerte. Y es que ese señor será muy importantísimo para la corriente romántica, ¿sí? de la literatura universal. El texto anterior pertenece al género dramático, lírico, narrativo, épico. ¿Qué dicen ustedes? Es la lírica. Muy bien por eso, porque se tiende a creer que acá se desarrolla lo épico y a veces lo dramático, pero no. En este tipo de poemas, y más que todo en el romanticismo, todo tiende a estar muy ligado a la lira, y la lira pues era, ya que era aquel instrumento de cuerda con la cual la utilizaban para decir todos esos poemas, ¿listo? Entonces, lírica, por eso se llama lírico, ¿listo? Lira, lírico. Vamos con esta de acá. Edgar Allan Poe, escritor norteamericano, se caracterizó por un género llamado vanguardismo, realismo mágico, novela negra, barroco. Yo se las dije. La C, novela negra. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que él desarrolla más que todo su género de terror y de horror? Entonces eso dentro del romanticismo, ¿listo? Parte del vanguardismo se llamó eh, novela negra, ¿listo? Entonces Edgar Allan Poe se caracterizó por su género llamado novela negra, o novela oscura, o terror, o horror, también es conocido así, ¿listo? La Ilíada y la Odisea son consideradas las dos más grandes de la literatura griega. Epopeyas, tragedias, comedias, cantares de gesta. Epopeyas, dicen, efectivamente, eran epopeyas. Recuerden que el género epopeya, de la epopeya y de la épica, es más que todo esa corriente clasista, mejor clásica, de Grecia y de Roma, ¿listo? Entonces, muy bien. La tragedia se va a desarrollar ya más que todo en la Edad Media y posteriores. El cantar de Rodin, Francia, el cantar del Mio Cid, España, la canción de los Nibelungos, Alemania, comparten que todos ellos son tragicomedias, autores sacramentales, cantares de gesta, obras neoclásicas. Efectivamente, son cantares de gesta. Recuerden que pues todos esos cantares desarrollan precisamente la historia de los héroes y de los caballeros, ¿listo? Los cantares de gesta más que todo van a ser medievales, ¿listo? Las epopeyas que también desarrollan la vida de los héroes, pues son más que todo clásicos. Ojo a esta, pregunta muy importante. Guerra y Paz es una de las obras más importantes de la literatura rusa. Este libro, escrito por Fyodor Dostoyevsky, León Tolstoy, León Trotsky, Vladimir Mayakovsky, fue publicado en su totalidad hacia el año 1869. Muy bien, efectivamente es la B. No confundan a León Tolstoy con León Trotsky, son dos personas totalmente distintas. León Tolstoy se desarrolló más que todo en la ingeniería de la literatura, mientras que Trotsky se desarrolló en la política. ¿Listo? Trotsky va a ser un aliado de Lenin y después va a ser asesinado por Stalin en México. Entonces, no confundir Tolstoy con Trotsky. Esos detallitos los mide el examen, ¿listo? Y son preguntas corchadoras, ¿listo? Una de las características más sobresalientes del medievalismo literario fue la influencia del Islam y el catolicismo, su sentido humanista y realista, el triunfo del sentimiento sobre la razón, la ruptura de las normas neoclásicas. Medievalismo literario, ¿qué dicen ustedes? Muy bien. Muy bien para los que respondieron. La respuesta es muy fácil, es la A. El medievalismo más que todo va a ser teocentrista, tanto para el catolicismo o el cristianismo como para el islam. Vamos con esta. La primera novela de la historia de la humanidad es La Ilíada, la Odisea, la Divina Comedia, El Quijote de la Mancha. Esa también está fácil, yo se las dije. Muy bien, efectivamente. No confundan y no se confundan con la Ilíada, la Odisea, aunque son prosas, ¿sí? Y tienen la capacidad o los tintes de ser novelas. No, para nada. La primera novela se va a desarrollar en el barroco por Don Quijote de la Mancha. Vamos con esta de acá. Uno de los pioneros en el género de la ciencia ficción en la literatura fue Julio Verne, H.G. Wells, Charles Dickens, Antoine de Saint-Exupéry. Bueno, esta estaba difícil, sobre todo por estos dos personajes. H.G. Wells va a tener esa capacidad
escribir ciencia ficción en estado puro. Por ejemplo, él escribió La Guerra de los Mundos y escribió El viajero del tiempo, ¿sí? Pero Julio Verne va a ser fundamental en la ciencia ficción, va a ser un pionero de la ciencia ficción y va a desarrollar su género con gran esplendor, porque Julio Verne va a desarrollar el viaje al centro de la Tierra, va a adivinar, por ejemplo, la existencia de los submarinos y va a adivinar el viaje del hombre a la Luna. Eso es importantísimo en un libro llamado De la Tierra a la Luna. Él va a adivinar, por ejemplo, que el hombre es propulsado por cohetes y que va a llegar a la Luna, ¿sí? Y va a adivinar que fueron 3 hombres los que llegaron a la Luna. Entonces, se tiende a creer que Julio Verne, antes que nada, fue un profeta, ¿listo? Pero fue fundamental en cuanto a la ciencia ficción. Vamos con esto de acá, ya casi acabamos. De los escritores que dan inicio al boom latinoamericano, los únicos que recibieron un premio Nobel de Literatura fue Gabo y Vargas Llosa, Gabo y Julio Cortázar, Gabo y Carlos Fuentes, Gabo y Mario Benedetti. ¿Qué dicen ustedes? Este también es de mucha memoria y pues también de estar muy, muy atentos. Recuerden que los únicos que recibieron Nobel fueron Gabo y Vargas Llosa. Recuerden que les había hablado que Vargas Llosa se había torcido y que después ya no era amigo del boom latinoamericano. En un encontrón con García Márquez le dejó el ojo así, le pegó un puñetazo y casi que le pegó a toda Colombia ahí con Gabo, ahí en el ojo, ¿listo? Jorge Isaacs, escritor colombiano, fue uno de los primeros escritores reconocidos a nivel mundial. Su obra más conocida fue La María de 1867, que estamos en el siglo XIX. Este escritor perteneció al movimiento literario llamado boom latinoamericano, realismo, renacimiento, romanticismo. Exacto, muy bien, muy bien. Para el romanticismo. Recuerden, siglo XIX, romanticismo, renacimiento, ya siglo XVI, XVII, ¿sí? Realismo ya va a ser siglo XIX, inicios del XX. Un cambio radical del medioevo literarios al renacimiento fue la pérdida del teocentrismo al paso al antropocentrismo, la pérdida de las lenguas romances al paso de la tragedia literaria, la oposición a las normas clásicas, la aparición del romanticismo. ¿Qué dicen ustedes? Perfecto, eso está también muy clara. Claro, del teocentrismo pasamos al antropocentrismo, de Dios como el centro de todas las cosas, al hombre como el centro de todas las cosas. Y ya, eso sería todo por la clase de hoy, muchachos. Sé que es una clase larga, sé que es una clase muy compleja, pero es importantísima. Por eso hay que dedicarle mucho tiempo y por eso le dediqué pues 2 clases a los que no pudieron estar. Y pues los que pudieron repetir, perfecto, van a tener todo muy, muy claro. Y para terminar, quiero terminar con esta frase de Jorge Luis Borges que dice: que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído. Entonces, una invitación a que leamos, a que seamos escépticos, lo mismo de siempre, a que podamos delirar a través de las páginas, a través de las letras de los más grandes autores. Recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, me la pueden hacer saber.